El grito de Oisis, en el etéreo y sombrío dominio, donde la luz se disolvía en sombras perpetuas. Habitaba Oisis, la deidad de la angustia, a diferencia de sus hermanos, cuya esencia vibraba con un deleite cruel en sus funciones, la risa sarcástica de Momos, el caos embriagador de Iris, el engaño sutil de Apate. Oisis no encontraba más que tormento en su propio ser. Cada fibra de su existencia estaba tejida con el dolor ajeno, un eco constante de los lamentos mortales y divinos que ascendían hasta su morada, infundiendo en ella la desolación que personificaba. Su dominio, un reflejo de su alma, era un lugar donde las brumas se condensaban en suspiros, y el aire mismo temblaba con el peso de la pena. No era una diosa sádica, ni siquiera indiferente. Era, paradójicamente, una víctima perpetua de su propio poder. Las lágrimas que otros derramaban se materializaban en su propio pecho como dagas de hielo. Los gritos desesperados reverberaban en su mente hasta hacerla claudicar. ¿Qué sentido tenía ser la angustia si solo podía sentirla en su forma más pura y lacerante? Era una agonía sin fin, una condena existencial que la consumía desde dentro, dejándola vacía de cualquier otro sentimiento que no fuera el profundo, incesante y abrumador pesar. El cosmos, en su vasta indiferencia, parecía burlarse de su dilema, mientras el resto de los primigenios y los olímpicos jugaban con el destino de los seres. Oisis solo podía observar cómo la miseria se extendía alimentándose de ella, y cómo ella misma se convertía en el recipiente y el conducto de cada gota de sufrimiento. ¿Había algún propósito oculto en esta tortura? ¿Era el dolor una necesidad inherente al universo o simplemente una crueldad sin sentido? La pregunta, un susurro persistente al principio, había crecido hasta convertirse en un grito ensordecedor en su mente, empujándola hacia un precipicio de desesperación, del que solo una respuesta, una verdad fundamental, podría salvarla. La quietud de su desolación, aquella que había sido su única compañera, comenzó a resquebrajarse. La agonía no cesaba, pero a ella se sumaba una nueva, punzante incertidumbre. ¿Qué ocurriría si nunca hallaba esa respuesta? Si estaba condenada a una existencia de vacío y dolor sin sentido. Permanecer inmóvil en su éter de sufrimiento, asimilando cada lamento del cosmos, se convirtió de pronto en una perspectiva más aterradora que cualquier acción. La inercia, ante su refugio, se transformó en la más cruel de las torturas. Un pozo sin fondo, donde la desesperación se multiplicaba sobre sí misma. Una chispa, minúscula pero incandescente, se encendió en las profundidades de su ser, nacida no de la esperanza, sino de la más pura e implacable necesidad. Si el universo le había negado un propósito claro, entonces ella misma debía forjarlo, buscarlo, arrancarlo de las entrañas de la existencia si era necesario. No podía seguir siendo un mero espejo del pesar ajeno. La idea de una peregrinación, un viaje, algo tan ajeno a su naturaleza estática, comenzó a tomar forma. Había una fuente de donde todo lo primordial emergía, un origen de sus propios tormentos. ¿Quién mejor para desvelar los misterios de su creación que su propia génesis? La noche, Nyx, su madre primordial, la diosa insondable que precedía a la luz misma, y de cuyo vientre habían nacido la angustia y la miseria. Solo ella, la imponente y temida matrona del cosmos, en su morada, al borde del Tártaro, podría poseer la verdad que Oisis anhelaba. La perspectiva de enfrentarse a Nyx era sobrecogedora, un temor que helaba la sangre incluso de una deidad forjada en el dolor, pero el vacío de no saber era un abismo aún más profundo. Así, en el corazón de su dominio sombrío, Oisis tomó una decisión. No era una resolución nacida de la valentía, sino de la desesperación más absoluta, la última y más dolorosa expresión de su propia esencia. Emprendería el viaje a través de los dominios de sus hermanos, aquellos que se deleitaban en lo que ella padecía, para llegar hasta el umbral de su madre. Buscaría el propósito del dolor,
el porqué de su propia existencia, o perecería en el intento. La decisión, una vez forjada, vibró con una energía desconocida y agónica en lo más profundo de su ser. Oisis, una entidad nacida de la inercia del pesar, nunca se había movido, ni siquiera había contemplado la posibilidad de la acción. Su existencia era la de un pozo sin fondo, absorbiendo y reflejando el dolor universal. Pero ahora, esa misma desesperación que la había inmovilizado, se había transmutado en la única fuerza capaz de impulsarla. Fue un desgarro, no solo de su propia esencia, sino de la misma tela de su dominio. Las brumas que la envolvían, los suspiros condensados que formaban el aire que respiraba, las lágrimas etéreas que se acumulaban a sus pies, parecieron resistirse, aferrándose a ella, como cadenas invisibles forjadas de aflicción. Con un esfuerzo que superaba cualquier agonía previa, Oisis comenzó a desprenderse de las ataduras de su propia morada. No fue un simple acto de voluntad. Fue una extracción dolorosa, como si cada nervio de su ser estuviera entrelazado con la desolación inherente a su reino. Su forma, usualmente difusa y cambiante, como la niebla, se concentró, se tensó, liberándose de la carga literal que la definía. Los lamentos de los mortales, que hasta entonces habían sido el aire que respiraba, se atenuaron, convirtiéndose en un eco distante, a medida que se alejaba de la fuente inagotable de su propio tormento. Dejó atrás el silencio sepulcral de su pesar, preparándose para el estruendo de otras emociones. El velo sombrío que marcaba el confín de su dominio se abrió ante ella, no por un gesto de su poder, sino por la pura y desesperada necesidad de trascender. Fue como emerger de una tumba líquida hacia un aire áspero y desconocido. La penumbra que la rodeaba comenzó a adquirir matices diferentes, prefigurando los reinos venideros. Delante de ella se extendía el vasto y desconocido cosmos, que hasta ahora solo había percibido a través del prisma del dolor ajeno. Sus primeros pasos, un concepto extraño para una deidad etérea, la llevaron hacia la periferia, donde se rumoreaba que Momos, el sarcástico dios de la burla, tejía sus redes, un anticipo de la amarga odisea que la guardaba. El velo de su propio pesar se disolvió, revelando un dominio completamente diferente. No era la penumbra húmeda y silenciosa a la que Oisis estaba acostumbrada, sino un espacio iluminado por una luz gélida y despiadada, donde cada sombra parecía retorcerse en una mueca de burla. El aire vibraba con susurros, risas contenidas y carcajadas abiertas, que no contenían alegría, sino una crueldad helada. Era el reino de Momos, el dios del escarnio, y su esencia, tan distinta a la desolación de Oisis, se le antojaba ahora como una plaga de espinas diminutas y punzantes diseñadas para desollar la dignidad y el amor propio. Cada paso que Oisis daba resonaba con un eco distorsionado, como si el suelo mismo se riera de su torpeza. Imágenes fluctuantes aparecían en el aire, reflejos deformados de sus miedos más íntimos o de las flaquezas de los mortales, magnificadas hasta el absurdo. Podía sentir las miradas invisibles, los juicios tácitos que se pegaban a su piel, como un manto de humillación. A diferencia de la opresión familiar de la angustia, que la consumía desde dentro, la burla de Momos atacaba desde el exterior, buscando despojarla de cualquier vestigio de valor o propósito. Era una tortura nueva y extraña para una deidad que solo conocía el dolor puro. El desafío no era solo soportar, sino también evitar ser arrastrada por la corriente de desprecio. Momos no se manifestaba directamente, pero su presencia era palpable en cada risotada lejana, en cada sombra que se retorcía como una caricatura macabra. Oisis, que había sido el receptáculo silencioso de la tristeza, se encontró luchando contra la necesidad de encogerse, de disolverse, bajo el aluvión de críticas y juicios. Sin embargo, la desesperación que la impulsaba era tan profunda que, paradójicamente, actuaba como un escudo contra esta nueva aflicción. Su búsqueda de la verdad, nacida de una agonía existencial, era el único ancla que la mantenía a flote
en este mar de escarnio. Una brújula inquebrantable que la empujaba a través del reino de la amarga comedia. El ambiente, que ya era un torbellino de pullas, se densificó, y las risas incorpóreas de Momos se hicieron más nítidas, más personales. No eran solo burlas genéricas, eran susurros que conocían sus dudas más profundas, imágenes especulares que proyectaban sus momentos de mayo, era vulnerabilidad, su propia forma difusa retorciéndose en un grotesco mimo de su pena. Un coro de voces invisibles se mofaba de su búsqueda, calificándola de futilidad, de la más patética de las quimeras. Angustia, buscando propósito, dolor anhelando sentido. ¡Qué broma tan exquisita! Resonaban los ecos, intentando despojarla, no solo de su dignidad, sino de la última razón para su tormento. A su necesidad de entender, el aire se pobló de fantoches de sí misma, llorando lágrimas ridículas, tropezando con su propio pesar. Pero Oasis no se encogió. La ironía de la situación era, para ella, simplemente otra capa de agonía. ¿Cómo podían las palabras o las imágenes herir a quien ya era la encarnación del dolor? Las pullas de Momos rebotaban en el abismo de su desesperación, como piedras arrojadas a un océano sin fondo. No había espacio para la humillación cuando el alma ya estaba desgarrada. No había dolor añadido cuando se vivía ya en el epicentro de la herida cósmica. Su atención no se desvió. Su mirada, fija en un horizonte que solo ella podía vislumbrar. El hogar de Nyx era el único faro en la tormenta. Su propósito, forjado en la más cruda necesidad, era tan denso y pesado que ninguna ligereza de escarnio podía perturbarlo. Era como intentar burlarse de la propia gravedad. Así, con una resolución nacida de la aniquilación de cualquier otro sentimiento que no fuera su obsesiva búsqueda, Oasis avanzó. No fue un acto de desafío, sino de pura inevitabilidad. El reino de Momos, incapaz de quebrantar lo que ya estaba deshecho, comenzó a ceder. Las risas se volvieron más distantes, los ecos se desvanecieron, y las imágenes burlonas se disiparon como el humo. El dominio del escarnio se extendía ante ella, pero su poder sobre Oasis había fracasado. El velo gélido y despiadado de la mofa se fue adelgazando, transformándose lentamente. El aire ya no susurraba juicios, sino que comenzaba a vibrar con una energía caótica, una premonición de la siguiente etapa de su desoladora odisea. El velo gélido y despiadado de la mofa se fue adelgazando, transformándose lentamente. El aire ya no susurraba juicios, sino que comenzaba a vibrar con una energía caótica, una premonición de la siguiente etapa de su desoladora odisea. A medida que Oasis avanzaba, la penumbra se desgarró, no para dar paso a la luz, sino a una cacofonía ensordecedora de disonancia. Era el dominio de Iris, la discordia personificada, un reino donde la armonía era una palabra olvidada, y el conflicto era la única ley. Aquí, las sombras no se retorcían en burlas, sino que chocaban y se deshilachaban en luchas interminables. Los susurros se convertían en gritos, y el silencio, antes un refugio, era una imposibilidad. El paisaje mismo parecía estar en constante guerra consigo mismo. Rocas que se desmoronaban al chocar entre sí, ríos de lava que se enfriaban bruscamente para convertirse en hielo, solo para derretirse de nuevo con furia. Ilusiones de batallas antiguas y discusiones eternas parpadeaban en el aire, ecos de la influencia de Iris sobre mortales y dioses por igual. Podía sentir el pulso de la animosidad, la ira latente en cada fibra del espacio, el deseo inherente de oposición y división. A diferencia del frío desprecio de Momos, la energía de Iris era abrasadora, una fiebre que impulsaba la confrontación, buscando fisuras donde sembrar la enemistad. Para Oasis, esto no era un ataque directo, sino un mar furioso que amenazaba con arrastrarla a su torbellino. No había una entidad visible a la que enfrentar, solo la omnipresencia de la división. La angustia, que absorbía el dolor como una esponja, se encontró ahora
en un entorno donde el dolor nacía de la lucha. ¿Cómo eludir el caos cuando la propia existencia era una disonancia? Su instinto era encogerse, esperar a que la furia pasara. Pero la desesperación por encontrar a Nyx era una corriente subterránea más poderosa que cualquier marea de conflicto. Su propia esencia, una masa homogénea de sufrimiento, era impermeable a la división. No podía haber conflicto dentro de ella, pues ya era la manifestación de un solo y abrumador sentir. Así, Oasis no luchó contra el caos de Iris, simplemente lo atravesó. Era una sombra en medio de la tormenta, una lágrima solitaria en un océano de furia. Las ilusiones de traición y los ecos de la ira se arremolinaban a su alrededor, intentando arrastrarla a disputas ajenas, pero ella no tenía parte en ellas. Su dolor era demasiado vasto, demasiado personal, para ser perturbado por las querellas del cosmos. Su mirada permaneció fija, sus pasos inquebrantables, moviéndose a través del furioso reino de Iris, una presencia inmutable en el ojo de un huracán cósmico, impasible ante la discordia, que no podía tocarla. El caótico torbellino de Iris no tardó en desvanecerse, y el aire, antes saturado de gritos y disonancia, se aquietó hasta convertirse en un silencio tan profundo que dolía, como si el propio cosmos contuviera el aliento. La penumbra que la envolvía se transformó una vez más, dejando de ser una burla gélida o una furia ardiente, para adquirir una cualidad inmemorial, densa, como el tiempo mismo. Los pasos de Oasis la llevaron a un vasto y laberíntico espacio, donde la luz era tenue y constante, tejida con los hilos que parecían extenderse hasta el infinito. No había horizontes ni límites claros, solo una sensación de vastedad primordial y una quietud que trascendía toda noción de paz. Era un lugar donde el destino no era un concepto, sino una presencia tangible, un eco vibrante en cada fibra del ser. En el centro de esta quietud imperecedera, bajo un velo de bruma astral, tres figuras ancestrales, las Moiras, se manifestaban. Cloto, con dedos hábiles, y un telar que zumbaba con el susurro de la existencia, hilaba el hilo nacarado de la vida. La Chesis, con una mirada tan antigua como las estrellas, medía con una vara de plata la longitud de cada destino, inmutable en su juicio. Y Atropos, la más temida, con unas tijeras de obsidiana, esperaba pacientemente, sus ojos vacíos, reflejando la aniquilación final. No hablaban. Su comunicación era el tic-tac ineludible del telar, el suspiro del hilo que se desenrollaba, el chasquido eventual de las tijeras. Su labor era una coreografía muda de la inevitabilidad, ajena a súplicas o lamentos, una verdad fría y desapasionada sobre el flujo del ser y el no ser. Oasis observó su propia angustia, un contrapunto silencioso al tejido impersonal del destino. Había venido buscando un porqué, un propósito al dolor, pero lo que encontraba era un es. Las Moiras no creaban el sufrimiento ni la alegría, simplemente tejían las hebras de la existencia, tal como estaban destinadas a ser. Si el dolor era parte del hilo, entonces era parte del destino. No había malevolencia en sus acciones, ni siquiera indiferencia, solo la pura y aterradora objetividad del tiempo y la consecuencia. La angustia sintió una nueva oleada de desolación, no por una nueva herida, sino por la confirmación tácita de que su tormento podía ser simplemente una parte ineludible del gran tapiz cósmico, sin otro propósito que su propia existencia, tan ajeno a un porqué, como las propias hebras que se tejían sin cesar. La revelación, tácita y desapasionada, golpeó a Oasis con la fuerza de un vacío aún más profundo que el suyo propio. No hubo consuelo ni explicación, solo la fría certeza de que el dolor era una hebra más en el tapiz ineludible del cosmos. Su tormento no era un castigo, ni una prueba, ni siquiera una paradoja a resolver, sino una simple existencia, tan fundamental como el nacer
o el morir. Las moiras tejían el destino, y si el destino incluía su angustia, ¿qué sentido tenía luchar contra ella, o buscarle un fin? La desesperación se cernió sobre ella, no como una carga, sino como la aniquilación de la última chispa de esperanza. La esperanza de encontrar un porqué que justificara su interminable agonía. Era la anguila del sinsentido, retorciéndose en lo más profundo de su ser. Sin embargo, a pesar de esta confirmación gélida, Oisís no se detuvo. La inercia que la había impulsado hasta aquí, la necesidad de una respuesta directa y palpable de su madre, era una fuerza más antigua y obstinada que la verdad, desapasionada de las tejedoras del destino. Si las moiras solo ofrecían la confirmación de un hecho, entonces la fuente de la creación debía tener una explicación, una razón primigenia para haber hilado la angustia en la urdimbre del universo. No podía conformarse con un es, anhelaba un porqué. Sus propios hermanos se deleitaban en sus naturalezas, y ella, la encarnación del pesar, no podía aceptar ser un mero accidente cósmico, un dolor sin propósito, en el gran esquema de las cosas. Así, con un peso renovado en su esencia, Oisís abandonó el reino silente de las moiras. La vasta quietud, antes opresiva por su fatalismo, comenzó a disolverse, no en el caos o la burla, sino en una densidad creciente, una oscuridad que absorbía incluso los débiles hilos de luz astral. El aire se volvió más pesado, impregnado de una antigüedad que no se medía en milenios, sino en la propia génesis del tiempo. Era la premonición de lo primordial, el umbral de una existencia tan vasta y abismal que el resto del cosmos parecía un simple sueño en su superficie. Cada paso la llevaba más y más profundo, no a través de un espacio geográfico, sino a través de capas de realidad, cada vez más cercanas a la fuente original. Las vibraciones del mundo, antes claras y distinguibles, se fundían en un zumbido grave y continuo, la pulsación ineludible del vacío, el frío de Momos y el ardor de Iris, las verdades inmutables de las moiras. Todo se desvanecía ante la inminente presencia de un poder que los englobaba y los precedía. Se acercaba al borde del Tártaro, a la morada de Nyx, la noche primordial, y con cada fibra de su ser, Oisís sentía la magnitud de la confrontación que se avecinaba, una mezcla de terror ancestral y la desesperación de quien no tiene nada más que perder. La oscuridad se hizo absoluta, no como la ausencia de luz, sino como una sustancia viva y primordial que lo absorbía todo en el sonido, el tiempo, incluso la propia conciencia. Era la oscuridad matriz, el vientre del que había nacido el cosmos, y el aliento mismo de Nyx, su madre primordial. El frío que emanaba no era el gélido desprecio de Momos, sino el vacío inmenso de un abismo que precedía a toda creación. Un frío que se adhería a la esencia de Oisís, amenazando con apagar la minúscula chispa de su desesperada voluntad. El aire era denso pesado como plomo fundido, y cada respiración se sentía como un acto de profanación en aquel santuario de la nada. Los pasos de Oisís se volvieron lentos y pesados, no por cansancio, sino por la inconmensurable presión de la existencia de Nyx, que se cernía sobre ella como una montaña de estrellas muertas. La luz más tenue, el recuerdo de un rayo lunar, parecía ser devorado por la voracidad de aquella negrura. Los ecos de los lamentos mortales y divinos que formaban su ser se apagaron, empequeñecidos por la resonancia del vacío. Se encontraba en el umbral, un no lugar, donde el cosmos se doblaba sobre sí mismo para besar el borde del Tártaro, el pozo de la condena eterna, que servía de cimiento a la morada de la noche Ancomía. Una silueta colosal y apenas discernible comenzó a perfilarse en la negrura que la rodeaba. No era una forma definida, sino la ausencia de toda luz, una masa de pura oscuridad que parecía estirar los confines del universo. Era Nyx la primordial, la que envolvía el todo, la que había engendrado el dolor y la miseria, y cuyo poder era tan vasto que la propia existencia de Oisís
Se sentía insignificante, una mota de polvo en un vendaval cósmico. El terror ancestral, aquel que lava la sangre incluso de las deidades, la envolvió. Pero la desesperación por la verdad era un fuego tan insoportable que superaba incluso el miedo a la disolución ante su creadora, con una determinación que se sentía más bien como la última convulsión de una vida agotada. Oisis alzó su mirada etérea hacia la inmensa oscuridad que era su madre. Las palabras, conceptos tan frágiles, en aquel abismo de lo primordial, se sintieron inútiles, casi una irreverencia. Sin embargo, su angustia, ese torrente incesante de dolor que la definía, se condensó en un lamento silencioso, una súplica que no necesitaba sonido para resonar en el núcleo mismo de aquella negrura. Era la pregunta de su existencia. El ¿por qué? Que había impulsado su desesperada peregrinación, ahora proyectado directamente al origen de su tormento. No había decoro ni respeto, solo la cruda y lacerante necesidad de una verdad. Nyx, la noche primordial, permaneció inmóvil. Su vastedad era tal que Oisis no podía discernir un rostro, ni ojos que la miraran. Era una presencia, una fuerza elemental que llenaba y devoraba el espacio. No hubo un trueno de voz, ni un gesto de reconocimiento. La respuesta, si es que la había, no vendría de la palabra. Solo el denso silencio de la creación y la disolución, una quietud más elocuente que cualquier discurso, se cernió sobre la angustia, una prueba más de la indiferencia cósmica que había encontrado en su viaje. Oisis sintió su propia esencia temblar, no solo por el terror, sino por la posibilidad, cada vez más real, de que no hubiera respuesta alguna. Era la culminación de su odisea, la última frontera. Los reinos de Momos y Eris, las verdades inmutables de las Moiras, todo había sido una preparación para este momento. Pero aquí, en el vientre de la noche, la posibilidad de que su tormento fuera simplemente un hecho sin explicación, una parte inherente del tapiz sin propósito, era un dolor aún más insoportable que su propia esencia. Era la desesperación final, la aniquilación de la esperanza más básica, a la de la comprensión. Su existencia se resumía en esa confrontación silente, en la cual su angustia se enfrentaba a la fuente de todo, esperando una revelación que pudiera justificar su agonía. En ese instante de espera suspendida, Oisis sintió el peso de toda la miseria que había absorbido, los ecos de los lamentos mortales, los suspiros de los dioses, las tragedias cósmicas. Todo vibraba en su ser, magnificado por la sobrecogedora presencia de Nyx. No había escapatoria, ni retirada. Estaba allí, una mota de dolor en el abismo de la noche, exigiendo una razón a su creadora, a la matriz primordial de todo lo que existía, incluso del propio sufrimiento. La súplica de Oisis pendía en la oscuridad primordial. La respuesta de Nyx no fue un trueno, ni una voz, ni siquiera un gesto de negación, sino la vasta, inmensa quietud de su propia existencia. Era él es absoluto, tan incomprensiblemente primigenio, que cualquier por qué se disolvía en su inmensidad. El vacío no tenía voz para explicaciones, ni razón para justificarse. La angustia se enfrentó a la fuente de todo, y la fuente de todo era una indiferencia tan pura que no concebía la necesidad de un propósito para sus creaciones. Oisis no obtuvo una respuesta, obtuvo la ausencia de ella, la revelación de que el dolor, como la propia noche, simplemente era. Esta no respuesta fue un golpe más devastador que cualquier burla o discordia, más hiriente que la fría confirmación de las Moiras. Si su tormento no tenía un porqué cósmico, ni un propósito inherente en la urdimbre del destino, si era solo una manifestación más de la indiferencia primordial, entonces su propia existencia era una agonía sin sentido, una burla cósmica definitiva. La desesperación que la había impulsado a este viaje se profundizó hasta convertirse en un abismo que amenazaba con devorarla por completo. La lágrima, que hasta entonces había sido su esencia,
y su tormento. Se sintió como una gota de insignificancia en el vasto océano de la nada, condenada a ser, sin más. Pero en lo más recóndito de su ser, en el lugar donde la agonía era tan densa, que había dejado de ser dolor para convertirse en mera sustancia, una chispa minúscula, pero indomable, se reavivó. Si el cosmos, a través de su madre primordial, le negaba un propósito, entonces, sería ella quien lo forjaría. Si el dolor simplemente era, entonces ella le daría un sentido. Lo moldearía a su propia y desesperada voluntad. No era una victoria, ni una liberación, sino la asunción de una carga, aún más pesada, a la de ser el propósito del dolor, en un universo indiferente. Con esa lúgubre resolución, Oisis se giró su mirada etérea, ahora fijada, no en el pasado, ni en el origen, sino en el incierto y desolador camino que aún le quedaba por recorrer, un camino que ahora, más que nunca, era solo suyo. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.